Hola, buenas tardes. Aquí, en el Palacio de Congresos de Lyon, en esta mesa, Garry Kasparov y Anatoly Karpov luchan por lo que ha sido el motivo de su existencia durante los últimos 6 años, ganar al otro. En la ciudad yugoslava de Novi Sad acaba de terminar la Olimpiada de Ajedrez, que han disputado 106 países, y también el Congreso de la Federación Internacional, que es como la ONU del tablero. El ajedrez es un juego muy polifacético que en Jaque intenta descubrirles con entusiasmo cada viernes. Hoy, de la mano de Ana José Cancio, desde Madrid. Hola, buenas tardes. Tenemos que confesarles algo. Hemos tenido graves problemas para elaborar el programa de hoy porque la actualidad ajedrecística se acumula de tal manera que hemos debido seleccionar los momentos más interesantes para ustedes. El Mundial se ha reanudado en Lyon y lo que desde Nueva York parecía una competición aburrida resulta que ahora es sumamente interesante. Buena prueba de ello es esa 16ª partida que se resolvió a favor de Kasparov, pero después de 102 movimientos y nada menos que más de 12 horas de juego. La Olimpiada ha concluido en Novi Sad con un discreto papel de la selección española y las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional, que han demostrado el férreo control que Campomanes ejerce sobre el ajedrez mundial. De todo esto hablaremos, también de las secciones habituales, pero antes queremos mostrarles un reportaje de un seguimiento muy especial que hemos hecho a Anatoly Karpov en Lyon durante el periodo de descanso del Mundial. De esta manera se concentra un gran maestro internacional. La débil apariencia física de Anatoly Eugenevich Karpov no podría ser más engañosa. Su vida, durante los últimos 15 años, está llena de responsabilidades, tensiones y situaciones límite que requieren una fortaleza excepcional. Desde 1984, en que apareció Kasparov en la escena del ajedrez mundial, Karpov mantiene vivo el duelo más intenso de la historia del deporte. Además, en sus ratos libres, ejerce como diputado del Parlamento Soviético y preside el Fondo Soviético para la Paz. ¿De dónde saca Karpov esa impresionante energía? En estos momentos ocupa una lujosa mansión que le ha cedido la organización del Mundial en Lyon. Es poco probable que la clave de su energía radique en los cereales que toma cada mañana, pero resulta significativo que viaje con su propio cocinero. Los entrenadores suelen desayunar bastante antes que Anatoly Yevgenyevich, que suele trasnochar mucho. Sus platos preferidos son los rusos, aunque también le gusta mucho la cocina japonesa y china. También solemos hacer platos de toda la geografía soviética, como por ejemplo armenios, azerbaiyanos o kazajos. Se puede decir que tenemos una alimentación muy variada. El secreto podría estar en ese tubo por el que Tolia inhala cada día aire con poco oxígeno, similar al que se respira en las altas cimas. Se trata de un nuevo método que se ha implantado en la Unión Soviética, en Moscú. Lo utilizamos para que la adaptación a un nuevo clima y a un desajuste horario sea más rápida. Es evidente que existe una gran diferencia entre Nueva York y Lyon, y así es como me he adaptado mejor. Otra de las claves podría estar en el partido de tenis que disputa diariamente contra dos rivales, que además actúan de recogepelotas. Practicar el tenis es muy importante porque me ayuda a superar las situaciones de mucha presión y tensión. Es la mejor manera para conseguir luego una buena concentración durante 5 horas de juego. Quizás se sorprendan, pero la mayoría de los jugadores de ajedrez pierden peso durante la competición. Yo tengo, es evidente, una gran experiencia en encuentros para el título mundial y sé que suelo perder el 10% de mi peso.
Tal vez la razón de su energía es la relajante sensación que experimenta al contemplar su colección de sellos. Uno de sus temas preferidos es el de los Juegos Olímpicos, que le ocupa 200 álbumes. Mirando los sellos he recordado una historia interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1945, cuando los alemanes atacaron las tropas de los Estados Unidos y las vencieron en las Ardenas, la situación se volvió terrible. Churchill voló a Estados Unidos para discutir qué debía hacerse, ya que la situación era crítica. Lógicamente estaba trastornado, nervioso, lleno de preocupación. Llegó ante Roosevelt y se puso a discutir inmediatamente la cuestión de la guerra. Pero Roosevelt, que estaba en ese momento sentado ante sus sellos, le dijo: un momento, siéntate y échale un vistazo a mi colección. Churchill contestó: ¿pero qué es esta basura? Tenemos problemas importantes que resolver en Europa. A lo que Roosevelt replicó: siéntate, mira los sellos y cuando estés más calmado discutiremos la situación en Europa. Ha llegado la hora del almuerzo, que Karpov aprovecha para dar instrucciones a sus ayudantes. El más veterano es Igor Zaytsev, su entrenador, cuya contribución ha sido decisiva en muchas victorias. Zaytsev y Mikhail Posgaev son conocidos como los ermitaños, porque resulta casi imposible verles fuera de casa. Siempre están trabajando. Quizás lo más característico de Karpov en su forma de juego, desde mi punto de vista, sea su sentido de la posición y armonía en la distribución de las piezas. Y si el adversario hace, digamos, un paso de falso, poniendo la pieza en una casilla equivocada, Karpov es capaz de aprovechar esto con gran virtuosismo. Esto es todo lo que puedo decir en 2 palabras. Un hombre que ha influido mucho para que Karpov se vuelva más extrovertido y cambie de imagen es el tejano Ron Helday, que entre otras cosas se encarga del soporte informático y aporta su fino sentido del humor. Evidentemente, la computadora no es muy útil para jugar, pero sí lo es para recopilar y buscar información entre las partidas de los últimos torneos. ¿Dónde están esas partidas? Sí. Sí. Vamos a ver. Aquí hay algunas aperturas españolas en el año 88. Si las quieres más recientes, las tenemos. El resto del trabajo se comenzó ayer y nos va a tomar algo más de tiempo. Está bien, empezaremos por aquí y luego hacemos el cambio. El último en incorporarse al equipo ha sido el húngaro Lajos Portić, otro obrero del ajedrez, que aprovecha los pocos momentos de ocio para dar rienda suelta a su pasión por el bel canto. La vida de un hombre excepcional se apoya a menudo en una mujer fuera de lo común. Natalia Bulanova, bibliotecaria, encandiló a Tolia con elegancia, belleza y modestia hasta convertirse en su segunda esposa hace 3 años. Durante ese tiempo, Natalia ha superado la difícil prueba de vivir unida, casi siempre en la distancia, a un ajedrecista de élite sometido constantemente a tremendas presiones y ha contribuido a que su marido se sienta más seguro de sí mismo. Últimamente, Karpov se ha subido a lomos de la perestroika para desvelar algunos pasajes inéditos de su vida. Ahora resulta que Anatoly, un comunista modélico, condecorado por Brezhnev con la Orden de Lenin, es miembro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Cuando hablábamos con él sobre este tema, nos desveló algo aún más sorprendente. Si no fuera cristiano, habría muerto poco después de nacer. ¿Será esta la fuente de su energía? Cuando nací, por lo visto, estaba enfermo. Una enfermedad muy seria que en aquella época se daba por incurable. Yo estaba a punto de morir y mi madre y mi abuela decidieron que no se podía permitir la muerte de un niño sin haberle bautizado. Así que cuando tenía 2 o 3 meses me llevaron a bautizar.
Y todo acabó en una gran sorpresa para mi madre y mi abuela. Ahora ya sabemos que esa enfermedad puede curarse si el niño recibe una fuerte impresión, un susto o algo parecido. Según la tradición rusa, en las iglesias ortodoxas, los bautizos se hacen por inmersión completa, es decir, sumergen el cuerpo entero en el agua bendita. Por lo visto, yo, un bebé, me asusté tanto al entrar en el agua que cuando me sacaron, además de bautizado, salí curado de la enfermedad. Very nice story indeed. Vamos a ver la solución de aquel problema del tren que solamente pasaba una vez. El tren va sobre dos carriles, el de la diagonal de la dama blanca sobre el rey negro y también la acción del alfil que está ahora en E2, porque hay que hacerse una pregunta clave. Si el peón que está en B7 no estuviera ahí, alfil A6 sería mate. Como ese peón está defendiendo a su compañero de C6, que a su vez está atacado por nuestra torre, la solución es evidente. Torre por C6, jaque, única respuesta B por C6, y entonces alfil A6, jaque mate. Estoy seguro de que todos ustedes lo han solucionado. Lo elegí, a pesar de ser tan fácil, porque es una situación muy frecuente en la práctica habitual en los torneos, y entonces es importante estar familiarizado con ese tipo de posiciones que se dan a menudo para poder resolverlas prácticamente sin pensar. Enérgica y contundente la acción de las blancas, a pesar de todo el material que había en el tablero en el día de hoy, el mate ha sido rapidísimo. Como rápidas son sus respuestas a los problemas que les planteamos cada semana. En este caso, las postales premiadas en sorteo realizado ante notario, como cada viernes, son las siguientes. La computadora de ajedrez le corresponde a Joaquín Sánchez Horneros, de Cartagena, Murcia, y Vicente Will, de Onil, Alicante, espero haber pronunciado bien su apellido, es el que ha resultado premiado con un reloj de competición. Y estas otras 20 postales, como cada día, recibirán un pequeño obsequio del programa En Jaque. Les voy a recordar la dirección a la que tienen que mandar las respuestas a los problemas. Televisión Española, programa En Jaque, 75045 28080, Madrid. Ahora, Leoncha les plantea un nuevo problema. Cuando vamos a un buen restaurante, a veces nos sacan los platos a la mesa tan bien presentados que da pena empezar a comerlos para no estropear la estética. Eso es precisamente lo que ocurre con el problema de hoy. Las blancas tienen una posición realmente fantástica. Esos dos caballos colocados en F5 y en E5 ejercen una presión tremenda. La batería que forman la dama y el alfil colocados en D3 y en C2, con el apoyo también de la torre en E2, realmente da mucha armonía a la posición del blanco. Pero ha llegado el momento de rematar, hay que romper esa armonía. Y voy a darles dos pistas. La solución de este problema no consiste solamente en ganar material, sino en dar jaque mate. Y la segunda es que es bastante más difícil que lo habitual en este programa. Por primera vez en la historia de los campeonatos del mundo, ambos finalistas están comentando las posiciones más cruciales de sus partidas para una cadena de televisión. Hoy, con Anatoly Karpov, hemos seleccionado dos posiciones. La primera pertenece a la 14ª partida, cuando Karpov, con las piezas negras,
jugó caballo C3. Muchos de ustedes habrán preguntado posiblemente por qué no jugó caballo D2, que aparentemente es mucho más amenazante. Anatoly Karpov nos da ahora la respuesta. Si hubiera jugado caballo D2, A4 es una respuesta muy fuerte, porque si continúo con caballo F3 jaque, hay que tomar con el alfil. Entonces la dama toma el alfil y parece que las negras ganan. Porque si caballo E3 sigue C5 y mate en H1, y si se intercala caballo D5, mate en G2. Pero el blanco tiene una fantástica defensa con caballo E1, y tras dama E4, A6, y yo soy el que recibo jaque mate. Nada más acabar la 15ª partida en el escenario, Kasparov le dijo a Karpov que no merecía el empate porque había estado perdido en una posición. Kasparov se refería concretamente a esta posición en la que Karpov jugó E por F6 jaque. ¿Cuál era la otra posibilidad? Kasparov tenía mucho miedo de que yo doblara las torres en H1, pero yo rechacé esta variante porque la torre toma el alfil de T3 con jaque. El rey tiene que tomar la torre y entonces el alfil captura el caballo con muchas complicaciones. Lo que le daba miedo a Kasparov era la variante alfil toma en F3, porque pensaba que la otra no valía. Torre H7 jaque, rey F8, torre H8 jaque. La única jugada es caballo G8 y ahora alfil C4, sacrificando otra torre. El alfil toma la torre, el peón E toma F6, amenazando mate en una rey E8, única jugada. Alfil E6 y aunque las blancas tengan una torre y un caballo menos, van a dar mate en una jugada. En esta posición las negras no tienen ni una sola jugada que pueda evitar el mate en el siguiente movimiento, tomando en esta casilla. El camino de la partida que Kasparov juega con las piezas blancas todavía no está trazado, porque aún estamos en el desarrollo de las piezas. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque un error estratégico ahora podría ser definitivo. Esta es la posición en la que ustedes han votado por la jugada profiláctica, H6, evitando el avance de este peón, que expulsaría el caballo. Vamos a ver lo que tiene pensado Kasparov. Voy a continuar mejorando mi posición con caballo G3. Bueno, se incrementa el apoyo sobre este punto, pero sobre todo el caballo tiene la idea de ir hacia ahí. Ahora, aquí tenemos varias posibilidades. Dos de ellas ya las hemos propuesto en semanas anteriores. Sería jugar caballo D7, desarrollando una pieza más, una jugada normal de desarrollo. Y hay otra que estamos hablando de ella todas las semanas, que sería C5, intentando contraatacar en el centro. Pero a mí la que más me gusta en esta posición es una jugada un poco rara, pero creo que muy efectiva. Es retroceder con el alfil a F8. ¿Cuál es la razón de esta extraña jugada? En realidad hay dos motivos. Por un lado, se protege este peón para que si Kasparov juega caballo F5, podamos expulsar este caballo inmediatamente y ahora este peón queda protegido por el alfil. Por otra parte, el alfil aquí, en esta posición, en B4, ya no hacía gran cosa y en realidad nos estaba estorbando cuando hacemos C5. Ahora con el alfil por detrás podríamos seguir con el desarrollo normal de las piezas, C5 y después caballo C6, ese tipo de planes. Por lo tanto, hoy les propongo tres posibilidades. Para la primera de ellas, que es caballo D7 desarrollando una pieza, deben llamar al teléfono 346 9091. Para C5, al teléfono que termina en 2. Y para la jugada que más me gusta, alfil F8 al teléfono que termina en 3.
Con las piezas negras, Kasparov ha jugado de forma muy valiente, pero muy arriesgada, capturando un peón central a cambio de sufrir un fuerte ataque sobre su propio rey. Ustedes han seguido nuestra recomendación, que era F5 en esta posición, intentando abrir más líneas sobre el enroque o el rey concretamente negro. ¿Cuál es su respuesta? Tengo que cerrar el centro. E5 es la jugada obvia. Esa respuesta evita que podamos abrir esta columna, pero abre esta diagonal. Y ahora hay que jugar con mucha precisión, porque es un momento muy importante de la partida. En este caso, yo no puedo analizar profundamente porque eso nos llevaría todo el programa. Lo que sí puedo hacer es darles algunas ideas, bien entendido que ustedes no las van a interpretar como dogmas, sino como simples orientaciones. En esta posición no parece lógico retroceder con el caballo, porque lo que estamos haciendo es atacar. Eso lo podemos hacer de dos formas. Una es dama H5, que se amenaza nada menos que jaque mate en F7. Aquí las negras tienen varias posibilidades. Una puede ser dama E7, defendiendo el mate directamente. Otra puede ser D5, cerrando esa diagonal, contra la cual hay una bonita jugada, que no sé si será buena, creo que sí, en principio lo parece, que es torre E1, con la amenaza torre por E4. Y las negras también disponen de otra posibilidad en esta posición, que sería dama B6, contra la cual podemos o bien tomar en F7 directamente, o bien hacer la muy sutil C3, de forma que si las negras en ese momento tomaran el caballo con el peón, habrían abierto esta columna y con torre E1 podríamos clavar el caballo. Todo eso en relación a dama H5. Pero hay otra jugada que también parece interesante, que algunos de ustedes seguramente ya habrán visto. Es caballo E6. La idea es, entre otras, si F por E6, dama H5 jaque. En fin, como pueden ver, todo es realmente muy complicado, pero me gustaría que quedaran claros algunos conceptos. En esta posición, las blancas tienen varias piezas atacando, concretamente 4, la torre, el caballo, el alfil y la dama, y otras 2 en aquel rincón prestas para añadirse al ataque. Las negras tienen solamente el caballo desarrollado y el rey en el centro, eso sí, con 2 peones aquí en casillas importantes centrales. Pero todo eso al módico precio de un peón. Mi intuición me dice que ustedes pueden ganarle al campeón del mundo, pero tienen que trabajar muy duro. Ya saben que desde hace un par de semanas procedemos ante notario al sorteo de los premios de las llamadas de ustedes en las jugadas contra Garry Kasparov. En esta ocasión los ganadores han votado por peón H6 y peón F5. Escuchamos ya las voces de los ganadores. Arturo García Fernández, 5930335, Madrid. Soy Oscar Lamas Longarela. Mi número de teléfono es el 210848 y llamo desde la provincia de La Coruña. Arturo García desde Madrid, enhorabuena. Óscar Lamas, que nos llamaba desde La Coruña, también enhorabuena porque recibirán en sus casas sendas computadoras de ajedrez. Y la semana pasada se registraron en Novi Sad elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez. En jaque estuvo allí. Vemos imágenes de la asamblea de la FIDE, reunida esta semana en Novi Sad para elegir presidente. Vemos cómo se procede a la votación de uno de los 3 candidatos. Entre ellos figuraba Román Torán, presidente de la Federación Española de Ajedrez. Tras la primera vuelta, los representantes de la FIDE, en un pequeño descanso en el bar, decidían su voto para la siguiente consulta. Consulta que no fue necesaria, porque finalmente venció Florencio Campomanes, el ganador por mayoría absoluta y en una sola vuelta.
Señor Turán, esta vez no pudo ser. ¿Qué pasó? Bueno, esta vez ¿Por qué cree usted que ha ganado? ¿Cuál ha sido la clave de su victoria? El trabajo. La candidatura, pues ha pasado que ¿cuáles son los proyectos que todavía no ha podido realizar la campaña, y que le gustaría hacer las realizar cosas ahora? bien. Bueno, son muchos para enumerarlos acá. Y ha sacado Y la una última mayoría pregunta, absoluta. ¿por qué le Mucha gusta gente ser presidente de la parecía que estaba conmigo y que me habían empujado. Son los ahí, delegados que lo seguramente quieren. Han cambiado de parecer porque resulta que después de tanto insistir en que me presentara han votado por otro lado porque faltan votos. Señor Campomanes, enhorabuena ante todo. Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que ha ganado? ¿Cuál ha sido la clave de su victoria? El trabajo. Perdone, ¿cuáles son los proyectos que todavía no ha podido realizar y que le gustaría realizar ahora? Bueno, son muchos para enumerarlos acá. Y la última pregunta, ¿por qué le gusta ser presidente de la FIDE? No, son los delegados que lo quieren. ¿Pero a usted le gusta? El trabajo me gusta mucho. Gracias. También finalizó la Olimpiada en Novi Sad con triunfo de la Unión Soviética en hombres, no contaba ni con Karpov ni con Kasparov, y con las ansiosas hermanas Polgar en mujeres, Hungría, por tanto. España una discreta actuación, la selección masculina quedó en el puesto 30º y la femenina en el 26º. Y no nos queda ya nada más que despedirnos recordándoles esa cita que tienen con el campeón del mundo Garry Kasparov y con el mundo del ajedrez. Cada viernes, 5:30 de la tarde, en Jaque.